Gracias porque has permitido que estemos acá, Señor. Abre nuestro entendimiento. Muéstranos lo que hoy tienes para nosotros. Tú sabes todo, Señor. Tú sabes todo, Señor. Sabes por qué nos trajiste. Sabes cómo actuaremos. Y te pedimos una gracia especial para que abras nuestro entendimiento y podamos comprender que sea tu Santo Espíritu que nos redarguya, que abra nuestro entendimiento y podamos comprender este vivir diario, para este cómo vivir diario para llevarlo a nuestra vida, a nuestro, a nuestro vivir diario justamente con los que nos rodean, con todos los que están con nosotros. Tú lo sabes, Señor. Tú permites las diferentes personas que están a nuestro alrededor, los diferentes tratos. Y eso, Señor, queremos aprender para darte gozo, darte gracias por todo y tener un gozo permanente y constante. Gracias, Señor. Muchísimas gracias por este tiempo, por la fuerza que has permitido para que estemos acá. Es solo tu gracia que estamos acá. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén. Ya, todos me escuchan bien, ¿o no? Sí, ¿Sí? Ya, súper. sí, Cristina. Ya. Hola, Grace. Buenos días. Bendiciones para todos. Ya. Gracias, Entonces, Grace. Hola, Sole. Hola, Bendiciones. hola, buenos días, Bendiciones. buenos días. hoy vamos a terminar con lo que son las preguntas, que se atrasó un poquito, las preguntas espirituales de enero, y con la segunda parte, que era, que tenía que ver con el concepto de salvación y de la gran disputa, discusión teológica que ha tenido durante 500 años el concepto del calvinismo y del arminianismo. Y ahí estuvimos hablando sobre el concepto de las cinco solas, o solo la escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo y solo a Dios hay que darle la gloria. Y eso es la diferencia entre un poco las cinco solas, son los que están habitualmente está el concepto para los protestantes. Habitualmente ese es un concepto de que todos los protestantes están un poco de acuerdo en eso, los evangélicos, posteriormente como se terminaron llamando. Y esa hay diferencia con las otras iglesias cristianas, tal como la católica, eh, los mormones y demás, que no constituyen estos cinco solas, que fueron también establecidas en el año 1500 aproximadamente, eh, después de Cristo. Y entonces, después de eso, comenzamos a hablar sobre el concepto de la salvación y las dos visiones que tenía el calvinismo y el arminianismo. Y eso estuvimos hablando sobre de que todos somos pecadores, indudablemente todos somos pecadores, eso lo ven ambos. La diferencia es que uno, el calvinismo, dice que es depravación total, es decir, nosotros no tenemos ninguna respuesta frente a Dios. En cambio, el arminianismo habla de algo que se llama depravación total, que significa que, bueno, en realidad yo tengo cierta sensibilidad para escuchar la voz de Dios. Y ahí llegamos finalmente que por lo menos lo más así un poco lo veo yo, lo más razonable, es decir, que no tenemos ninguna intervención, y en eso estábamos un poco de acuerdo con el calvinismo. Después hablamos sobre la salvación que es por gracia, y ahí hacíamos un tema de que esto habla si se puede resistir o no se puede resistir la gracia. El calvinismo dice que la gracia no se puede resistir, y el arminianismo dice que sí. Y eso veíamos un poco los dos porque se confunde, y esto es un tema que siempre, por eso está esta enorme discusión, porque como no se diferencia la salvación de la santificación, entonces parece contradictoria la Biblia.
Y después el tercer ítem es por quién vino a morir Jesucristo, y ahí el calvinismo dice que no vino por todos, sino que vino solamente por aquellos que van a ser salvos. En cambio, el arminianismo dice que es para todos, pero sin embargo nosotros respondemos a esa salvación. ¿Mm? Y el último que vimos es la gracia de Dios, que si de alguna forma podemos resistir esa gracia o no podemos resistir. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, hasta ahí llegamos y vimos un cuadro. Vamos a mostrarle acá un cuadrito. Vamos a mostrarle el cuadrito para que veamos el cuadro. Y ahí hicimos un cuadro comparativo y vimos algunos versículos y demás. Y también hablamos con el concepto que presentó, se ve ahí el cuadro, ¿no? ¿Lo ven? Sí, Sí. Cristian. Y también se habló en algún momento un concepto bien interesante que planteó Pablo Wilson en relación a la apostasía. Entonces dijimos un poco quién eran apóstatas, y la apostasía es abandonar la fe. Y ahí hacíamos la diferencia entre lo que es la fe, el regalo de fe, el don de fe, que es cuando yo soy salvo, y lo que es el crecimiento de la fe. Eso posteriormente lo vamos a ver en una próxima etapa, lo vamos a ver porque es necesario y bastante lindo de poder verlo en profundidad, qué significa ser apóstata y qué significa la apostasía. Así que eso lo vamos a ver posteriormente. Y entonces ahí hablábamos, en este cuadro estuvimos viendo lo que es el concepto del calvinismo, la depravación total, y ahí mencionábamos la depravación total está, y el hombre no está habilitado para poder tener comunión con Dios, porque estamos muertos espiritualmente, entonces Dios nos toca posteriormente, y ahí posteriormente podemos entender la palabra de Dios y Dios nos regala una dosis de fe. Eh, También mencionábamos que los calvinistas eran, por ejemplo, los presbiterianos, los bautistas reformados, los puritanos y todo lo que son los Amish y demás, todos esos son calvinistas. En cambio, hoy en día la principal tendencia es arminiana, porque ahí están los metodistas, los pentecostales, y como indudablemente la mayoría son pentecostales, tales como incluso la iglesia cuadrangular y también un grupo de bautistas, son arminianos, y por eso es que habitualmente en nuestras iglesias, en las principales que nosotros hemos participado, el concepto era de que uno al creer es salvo. Y ese es un concepto arminiano, del punto de vista de lo que se llama la depravación parcial, del punto de vista de que nosotros tenemos cierta capacidad de comunicarnos con Dios y entonces aceptamos a Dios. En cambio, el calvinismo dice, miren, nosotros no tenemos ninguna capacidad de aceptar a Dios. Dios en definitiva nos toca, y entonces podemos decir gracias Señor, pero antes no podemos decir. Y por eso es que decíamos que en este aspecto podríamos estar más de acuerdo con el calvinismo versus el arminianismo. También hacíamos mención de que esto no es una cosa que con esto, viendo esto, va a generar un crecimiento espiritual en nosotros muy grande, pero sí es importante conversarlo para poder entender las diferentes líneas y las conversas o las visiones que se tienen del punto de vista de lo que significa la salvación. Y que esto ha sido muy discutido, hay 500 años que se han discutido, se ha ido discutiendo desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista de cultura general como cristiano. Es importante entender lo que es el calvinismo y entender lo que es la línea arminiana, y estos dos aspectos que tenían que ver con cómo se interpreta la salvación. Esto un poco es lo que vimos en términos generales. No sé si hay alguna observación, comentarios sobre esto. ¿Mm? Cristian, a mí me llama mucho la atención ese término depravación.
¿sí? ¿Por qué se usa ese término tan fuerte, depravación? Porque justamente es lo que plantea el apóstol Pablo, de ¿Ya? que no hay ni uno justo, nada, nada, ¿Ya? ni uno justo, Mm, nada. mm, Veámoslo en Romanos 3, 10, 12. Buena observación, Sole. Veamos en Romanos 3, 10, 12. Todos hemos pecado, no hay ni uno justo. Romanos. Sí. Y que esto es un concepto, ojo, es sumamente, si Dios no te lo revela, nosotros, es muy bueno lo que plantea Sole, porque nosotros nos creemos justos, nosotros nos creemos correctos, nosotros nos creemos buenitos. ¿Se dan cuenta? Por eso es que decimos, ¿cómo puede ser que el otro haya actuado así? Es porque nosotros creemos que somos buenos. Y lo que claramente la Biblia dice que no lo somos. ¿Mm? Romanos. Romanos Romanos. 3, de 10 al 12, por favor. Romanos Romanos. 3, Cristian, 10 al 12. Sí. ¿Sí? Cristian, sabes ¿Sí? que yo con respecto a lo que estás predicando, a lo que estamos hablando, yo dejé de pensar así, aunque no digo que no vuelve a mi mente eso, pero cuando la enseñanza esa que diste de juzgar al otro, Gracias. cuando escuché bien esa prédica, esa enseñanza que diste, que no tenemos que juzgar al otro ni alarmarnos de lo que hace el otro porque nosotros hacemos cosas peores, ahí es como que dejé de juzgar, o sea, de pensar así. Digo también que no es que ya se fue todo, sino que por momento cuando pasa algo y no lo estoy pensando, digamos con la mente cristiana, Así es. viene a mi mente pero en el momento me retracto, pido perdón, pero ya no pienso de esa forma. Por eso, en lo que estabas hablando anteriormente, yo digo que qué bueno es ir aprendiendo así, porque uno ahora es como que va revelando la palabra del Señor. Amén. Súper lindo. Ojo, y acá esto tiene que, lo que está planteando Grace, gracias, súper lindo lo que está planteando, tiene que ver lo que hemos hablado tantas veces y nunca entendido, que es andar no andar en la carne, sino en el espíritu. Cada vez que yo juzgo, cada vez que yo me sorprendo del actuar de la otra persona, estoy siendo carnal y no estoy siendo espiritual. No estoy siendo además misericordioso, ¿se dan cuenta? Y eso lo hacemos siempre. ¿Y eso por qué surge? Porque no entendemos de dónde el Señor nos sacó. Porque tal vez muchos o algunos de nosotros, no hemos entrado en el grosor del pecado, no hemos sido delincuentes, no hemos sido adúlteros, no hemos sido fornicarios. Entonces, claro, de repente, si alguno no lo es, uno cree que viene moderadamente más buenito que otro. Y Jesucristo claramente lo plantea completamente al revés, porque lo que vale para Jesucristo es el arrepentimiento, y que eso nos ha costado muchísimo entender la iglesia. Los cristianos entendemos muy poco el concepto del arrepentimiento, pero muy, muy poco. ¿Mm? Entonces, por eso no se entiende esto cuando Jesucristo le dice a los fariseos, y uno mira y dice, ah, se lo hizo a los fariseos, nosotros no. Pero nos está diciendo a nosotros que las prostitutas, prostitutas, ¿ya? Imagínense, las prostitutas y los pecadores van delante de ustedes en el reino de los cielos. Nos dice a nosotros, cristianos, ojo, un asesino, una prostituta, un ladrón, ¿cómo se llama? Un fornicario, un adúltero, si se arrepiente, va adelante de nosotros. No sé si se entiende eso, pero es súper claro eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo le pongo énfasis. ¿Por qué? Porque al nosotros creernos buenitos, eso se llama orgullo espiritual. Y es el principal problema para no entender los caminos de Dios. ¿Mm? El principal obstáculo para no entender los caminos de Dios
y desviarnos de lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Sí? No sé qué les parece. Es duro, como tal cual como mencionó la Sole, pero la palabra de Dios es clarísima, pero clarísima. Y por eso leamos Romanos 3 del 10 al 12. Yo lo tengo, Cristian. Por favor, Sole. Ya. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Se dan cuenta? Es decir, más claro que eso, no sé qué, qué puede justificar la depravación total, no sé. No sé si a ustedes se les ocurre alguna cosa más clara que eso, ¿o no? En Romanos 3:10 es claro, ¿no? Súper claro, no sé qué piensan ustedes, pero yo lo veo con una claridad, pero profunda. Amén. ¿Y Súper. la depravación parcial? Ya, ¿Cuál sería la diferencia en cuanto a su interpretación? A ver. súper bien, súper bien. Miren, ya, bueno, bien, se está entendiendo, súper bueno, súper bueno. Miren, eh, miren, es súper bueno. El versículo, a ver, el que no leímos, y tal vez, claro, no se entendió, pero está bien. Súper bien, Inge, súper bien, súper bien. Espérenme un poquito, voy a confirmarles. Primera Pedro, eh, No puedo, no puedo más. Dos. No, pero Pedro no, 2, era Primera Pedro, 1 al 3. tecnología. no puedo. ¿No te gustó? Toda malicia. Para que acompañe esta, mira. No, ahí, pero ya lo puedo. Espérenme un minutito. Nubil no está muteado. Ahí está, ya. No, yo me equivoqué Primera acá. de Pedro. Sí, El desechando puesto de malicia, eso yo me equivoqué. 2, 1, 3. No era Pedro, Primera Pedro. Sí, Sí, ya. primera de Pedro, del Primera Pedro 2. 2 del 1 al 3. Ahí está, sí. Sí. Ya. Los arminianos usan, es súper bueno lo que está preguntando Inge, ¿por qué los arminianos consideran que no somos completamente depravados, sino que parcialmente? ¿Ah? Porque usan el versículo de 1 Pedro 2, 1 al 3, por favor. ¿Leo, ¿Alguien? Cristian? Sí, por favor, Inge. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. ¿Ve? Entonces habla de salvación. Entonces dicen, bueno, es que entonces yo puedo ir creciendo para salvación. Yo puedo ir comprendiendo para ir salvación. ¿Qué piensan ustedes? Una muy buena pregunta, Inge. Súper. Ah, Gracias. ahí ¿Qué están piensan ustedes? mezclando posiblemente los inicios de la santificación, Claro. porque sin la gracia del Señor no podemos desechar nuestra No puedo naturaleza. entender nada. Así es. ¿Se dan cuenta? Entonces, como eso lo que está hablando acá el apóstol Pedro es de la santificación, no está hablando en ningún momento de la salvación inicial, está hablando de la segunda salvación. Sí. Y entonces ahí nos hacíamos la pregunta, bueno, pero ¿por qué el Señor habla así como de dos salvaciones para que no todo el mundo lo entienda rápidamente? Y eso tiene que ver con un concepto súper simple, es porque solamente la palabra de Dios se entiende cuando uno llega con un corazón arrepentido, si no, no se entiende. Porque la palabra de Dios se entiende espiritualmente.
Si bien todos son hechos que ocurrieron, pero siempre la interpretación tiene que ser espiritual. Y por eso es que hablamos de aquellos pequeñitos que creen en mí. Por eso es que Jesucristo siempre menciona, y esto también lo mencionaba, ¿se acuerdan el día martes? Por eso es que Jesucristo dice, ¿y por qué les hablas en parábola? Para que oyendo no entiendan. ¿Mm? Y para que no se salven. ¿Por qué? Porque solamente, y cuando está hablando justamente de la salvación, ¿de qué salvación está hablando? De la salvación que él venía a predicar. ¿Cuál era? La santificación. ¿De acuerdo? Entonces siempre está ese concepto. ¿Mm? ¿Ya? Por eso es que Jesucristo vino a hablar a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, ya eran ovejas. No vino a hablar a los cabritos, que era el resto del mundo. Vino a hablar a aquellos que ya entendían la palabra de Dios. ¿Mm? ¿Ya? Cristian, ¿Mm? Por eso es tan importante entender esto. Si no, me cambia completamente la interpretación. No sé si quedó claro. mm, Dice Inge. Cristian, una pregunta ahí, mira. Sí, Entonces, el versículo que nos dice que Él pone el querer y el hacer, ahí se puede entender ese versículo con que Él pone el querer y el hacer en forma inicial y nosotros debemos después tomar nuestra voluntad y ponerla al servicio de esto que es los mandamientos del Señor. Porque ahí hay como una sutileza bien importante que algunos, o yo también en un tiempo, me aferraba a eso, que Él pone el querer y el hacer. Pero no tenemos que olvidar que el Señor nos hizo libres, nos dio ese libre albedrío de elegir. Y eso, ¿cómo lo ven ustedes? No sé. Nuestra voluntad también el Señor la toca, pero hay una cosa muy sutil que nosotros tenemos el poder de decidir sí o no obedecer la voz del Espíritu Santo. yes. ¿Ya qué piensan el resto? No sé. ¿Cómo lo ven? Es una muy buena pregunta. ¿Qué significa el querer y el hacer? Que Él da el querer y el hacer. Eso tiene que ver con el 99%. Sí, a mí me El parece también. Señor hace el 99% del querer y el Señor hace el 99% del hacer. Lo único que yo hago es, Señor, y pedir, nada más. Señor, perdóname, y pedir. Todo el resto lo hace. También Él hace el querer y el hacer. Porque el querer mío es muy pequeño, es decir, Señor, quiero hacer nada más. Pero ese querer profundo de buscar la palabra, de buscar las cosas de Dios y todo el cuento, eso lo pones. ¿Me entienden? Pero si no ocurre el arrepentimiento, el decir, Señor, quiero arrepentirme, que también es también expuesto por Dios, pero hay un estado inicial de decir, Señor, quiero arrepentirme. ¿Se dan cuenta? Porque la capacidad de arrepentimiento de nosotros no es mía, es del Señor. Pero yo no me Bien. tengo que oponer a ese, a eso que el Señor me muestra. Por eso es O el sea, ahí, 90%. claro, ahí lo único que nosotros es nuestro poder podría ser rechazar o aceptar. Gracias. Eso es. Y eso Impresionante. es lo mismo que, por eso es lo mismo que en el huerto del Edén. El huerto del Edén, el Señor nos dijo, miren, hagan esto y esto. Esto no pueden comer. Pueden comer el 99,9%, pero de un árbol no. Bueno, ¿mm? ¿Aceptamos o rechazamos? ¿Aceptamos o rechazamos? Y ese sí es Y en nuestro. el Jordán, Jordán lo mismo.
¿Entramos o no entramos? ¿Aceptamos o no aceptamos? Pero era nuestra decisión, ¿se dan cuenta? Es decir, por ejemplo, el Jordán, perdón, el Mar Rojo y el río Jordán pasa Perdón, el exactamente lo mismo. claro. Nosotros Sí. entramos y Dios actúa. Pero nosotros lo único que hacemos es que se empieza a mojar ¿cómo se llama? Se empieza a mojar nuestros tobillos, ¿ah? Que en este momento tengo hinchado. Es decir, se mojan nuestros tobillos y entonces el Señor actúa. En el río, en el mar, lo mismo. ¿Qué me dices a mí? Dile al pueblo que marche. Y ahí el Señor abre. ¿Entienden? Esto es un poco lo mismo. Es ese inicial, ese chiquitito, que tenemos que decir, ya, Señor, sí, Señor, perdóname, sí, ya. Y ahí el Señor actúa. Por eso Él da el querer y el hacer. ¿Mm? No sé si está eso o alguna otra observación sobre eso, pero es súper lindo porque es importante. ¿Mm? Estamos entendiendo en profundidad cómo el Señor actúa. Y esto es lo lindo, ¿no? ¿No? Nada más ahí, ya. Entonces, continuemos entonces. Entonces, el tema de todos somos pecadores. Eso está claro que es la depravación total y si nosotros no podemos hacer nada, nada en lo absoluto, ninguna cosa. Después, la salvación es por gracia. Indudablemente la salvación es por gracia, es un regalo que Dios hace. Y Dios elige a quienes, pero también elige en base a su presciencia, porque Él sabe, para el Señor, acuérdense que decíamos que Él elige, pero también elige en base a que Él sabe cómo nosotros vamos a actuar. Por lo tanto, para Dios, el pasado, el presente y el futuro se dan en un mismo instante, en un mismo momento. No es como nosotros, que nosotros actuamos y por consecuencia, y después hay consecuencias. No, Él ya sabe cuáles son las consecuencias. ¿Mm? Entonces, hay una elección incondicional. Dios decide quiénes, a Jacob amé y a Saúl aborrecí, pero también está relacionado con este concepto de presciencia, que Dios todo lo sabe cómo lo vamos a hacer. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, por eso, en este caso, con el concepto de las salvaciones por gracia, tomábamos a ambos. Pero indudablemente esta diferencia entre las dos visiones de la salvación se confundían porque mezclaban y se mezcla muy fácilmente las dos tipos de salvación. Y como no hay diferencia entre la salvación inicial y la santificación o la segunda salvación, entonces hay una confusión muy grande con respecto a eso. Y eso termina justamente eh, eh, discutiendo permanente esto. Por eso es tan importante lo que leímos en 1 Pedro 2, 1, 3, porque ahí el apóstol Pablo dice, porque para crezcáis para salvación. Entonces, ¿cómo voy a crecer para salvación si la salvación es al principio? Entonces, si fuera una sola salvación que Dios está hablando, no habría un crecimiento de salvación, es una incoherencia, ¿se dan cuenta? ¿Mm? Y tampoco podría tener sentido cuando dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Es decir, ¿cómo entonces nunca fui salvo y voy a ser salvo recién al final? No, ¿entienden? ¿Se dan cuenta? Por eso parece incoherente. ¿Mm? No sé si les parece eso. ¿Mm? Sí, ¿Ya? buen punto. Es súper lindo poder entender esto. ¿Mm? Después, el tercer aspecto era por quién vino a morir Jesucristo. Y este sí era es muy controversial. El tercer punto, junto con el quinto punto, es donde hay más diferencias, porque el calvinismo explicaba que la redención o la expiación es particular. Dice que afirma que la muerte de Cristo fue eficaz y suficiente para la salvación de los elegidos, pero no se extiende universalmente a todos los seres humanos los que creen. Es decir, Él vino a salvar solamente a aquellos, o Él murió solamente por aquellos Él murió solamente por aquellos que Él sabía que iban a ser salvos. ¿Mm? Y el otro concepto, el arminianismo, era la expiación limitada. Cristo murió por todos, pero su expiación, es decir, la salvación, solo se hace realidad, se hace efectivo para aquellos que creen. Es decir, como el arminianismo sigue creyendo que hay una depravación parcial, es decir, que nosotros intervenimos en la salvación,
Entonces, por eso plantea eso. ¿Mm? Ya, él vino a morir por todos, pero solamente aquellos que creen, para eso hizo efectivo el tema. Entonces nosotros ahí decíamos, bueno, no podemos estar, no sé, es difícil esta decisión también. Entonces lo único que llegábamos es Cristo murió por todos, ¿no? Está claro que Cristo murió por todos, pero en definitiva el concepto de que por qué somos salvos o no somos salvos viene dado por los otros dos conceptos anteriores. Es que no tenemos ninguna capacidad para ser salvos y después posteriormente nosotros, Él nos elige también porque sabe cómo vamos a actuar a futuro. ¿Mm? ¿Ya? Eso era hasta la expiación, hasta el concepto de por quién vino a morir Jesucristo. ¿Hay alguna otra observación ahí? ¿No? Ya. Y después, el Cristian, pacto, ¿sí? A ti, porfa. y ese versículo de Mateo, creo que es 28, que dice que vino él a rescatar, vino a rescatar a muchos, no dice a todos. A ver, leámoslo. ¿Cuál es? Mateo, ¿cuánto? ¿Será? 28 me parece. Mateo 20:28, leámoslo. Mateo 20:28. Mateo 20:28. A ver. No, dice porque el Hijo del Hombre no vino a servir, sino para ser servido. Bueno, si alguien lo puede buscar, Mateo 20:28. Al final está eso. Para dar su vida en rescate por muchos, dice. ¿En dónde? ¿En Mateo Ahí cuánto? mismo, Mateo 20, ¿cuánto? 20-28. 28. Ah, vino para ser servido, no vino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Bien, súper bueno. ¿Qué creen ustedes? Ah, podemos leerlo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, no de todos. Buena pregunta. ¿Qué creen ustedes? ¿Nadie? Bueno, Jesucristo no vino, Jesucristo no vino a predicar la salvación, porque vino a confirmar, por supuesto, con su muerte, la salvación se hace realidad, pero la salvación vino con el primer pacto. Lo que pasa que él vino porque toda la Biblia fue escrita alrededor de Jesucristo. Entonces, el primer pacto era el símbolo de la salvación y Jesucristo lo vino a poner en práctica. Pero el primer pacto era el concepto de la salvación. Y Jesucristo tenía, por supuesto, que hacer eso, confirmar ese, ese puente, esa posibilidad de nosotros entrar y permanecer en la fe. Por eso es que los del antiguo pacto que creían en Dios eran salvos, ¿ya? Y Dios y Jesucristo viene y hace el sacrificio. Ahora, Jesucristo, por eso es que Jesucristo tantas veces dice, no he venido para predicar a todos, sino que he venido a predicar a quienes, a las ovejas perdidas de Israel. Por lo tanto, a los salvos que de alguna forma no estaban caminando bien. Y por eso es que cuando él dice, si no vine a servir, y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí está hablando sobre el concepto de santificación. No está hablando del concepto de salvación, sino de santificación. Por eso es que dice su vida en rescate por muchos. Si hubiese estado de la salvación, hubiese dicho lo que está planteado en otro lado, porque él vino para dar la vida por todo el mundo. Pero como está hablando de la santificación, por eso que dice, porque el Hijo del Hombre no vino a servir, sino que para ser servido. Es decir, yo vine a predicar el ejemplo cómo tenemos que caminar para ser santos.
Si no, esto no tiene ningún sentido y por supuesto es parte de lo que justamente hablan es otro de los versículos que plantean los calvinistas. ¿Mm? ¿Ya? No sé si les queda claro eso o no, o tienen otra visión. No, aquí en la explicación de la Biblia que yo ¿Ya? tengo, ¿Ya? habla de eso, pero dice que su muerte podría salvarlos a ellos y a todo el mundo. Claro. Pero por eso, pero se dan cuenta que si él hubiese estado acá hablando de la salvación y no de la santificación, sino no del lo que habla el apóstol Pedro súper bien, el crecimiento de la salvación, no estaría hablando, si no estaría hablando del crecimiento de la salvación, entonces debería haber dicho, y para dar su vida por todos, pero como está hablando del crecimiento de la salvación, dice para dar su vida al rescate por muchos, no por todos. Claro, porque hay una confusión ahí, se Sí, confunde ¿no? el cristianismo con Con este estas concepto. dos salvaciones, Estas claro. dos salvaciones. La segunda no aparece en la predicación. Claro, no aparece. Es decir, el mundo cristiano, y cuando hablamos de mundo cristiano estamos hablando de todos los cristianos, es decir, católicos, protestantes, eh, ¿cómo se llaman? Mormones, todos los que creen en Jesucristo, todos los que creen en Jesucristo, la discusión no es la santificación, no hay discusiones, y esto yo lo habíamos conversado nosotros el día martes, es decir, la discusión a través de la historia, de los 500 años de historia, o de los 2000 años de historia, nunca ha habido una discusión profunda y diferencias profundas sobre la santificación. Toda la discusión siempre ha radicado en la salvación. ¿Mm? Ahora, es súper bien, yo nunca lo había visto así, el crecimiento de la salvación. Entonces hay dos crecimientos, hay dos salvaciones, que acá es más claro todavía, eso según la palabra de Dios, es decir, está la salvación propiamente tal, cuando yo salgo de Egipto, y está el crecimiento de la salvación que plantea el apóstol Pedro. Súper claro ahí, para que crezcáis para salvación. Súper claro, ahí está, es más que claro, así que doy gracias a esto, no lo había visto nunca, para que crezcáis para salvación, el crecimiento de la salvación. Entonces, no sé qué les parece ahí, si es claro eso o no. Sí, Ahí es súper claro, ¿no? muy claro. ¿Sí? Ahí Ese es entendemos el camino más el, excelente. el camino más excelente, justamente. ¿Ya? Es decir, ¿ah? Procurar todos los dones, está súper bien, pero ahora yo os muestro un camino más excelente, que es lo mismo que dice Pablo con ese aspecto. ¿Ya? Ah, la Gracias. carrera. Mm. ¿Sí? La ¿Pastor? carrera, por eso por muchos, no todos llegan. Claro. No te olvides. Es el mismo, es decir, no sabéis que uno solo llega. Corráis de tal forma de que lleguéis vosotros y no quedéis en el camino. ¿Te acuerdas? Eso es lo mismo cuando habla de la carrera del apóstol Pablo. ¿No? Súper bien. ¿Mm? Decían. ¿Ya? Y eso que el Señor dice, que no sé dónde está eso, que dice, em, todos los que el Padre me dio, ninguno se ha perdido excepto el hijo de perdición. Pero ahí como también se puede hacer alusión a eso de que la salvación no... ¿Cómo se entiende eso ahí? Mira, es que ese es Por- el caso, ahí está hablando del caso de Judas, y Ujú. eso tenemos que, dejémoslo pendiente porque yo lo tengo anotado, porque justamente el concepto es, y vamos a verlo como pregunta espiritual, y como para conversar buen tiempo, es si Judas fue salvo o no fue salvo. Y todo un tema súper lindo, que es más profundo todavía, y hay que entender si Judas fue salvo o no fue salvo, ¿ah? Porque fue una pregunta que me hicieron. ¿Ah? Y justamente yo tampoco lo tenía claro y gracias a Dios que me la hicieron y eso tiene que ver con eso. Pero si ahora lo conversamos, nos vamos pero eso lo vamos a tomar. ¿Ah? Es decir, es el tema del hijo de la perdición. ¿Mm? Y si fue salvo o no fue salvo. ¿Mm? Eso tiene que ver con Pero eso. ahí también hace alusión que el Padre le dio a ciertas personas para que Él muriera por todos. Sí, 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 por eso. ¿Mm? ¿Ya? Mm. Parece eso súper ya. Entonces, vamos al cuarto aspecto. ¿La gracia de Dios es resistible o no resistible?
Entonces, acá hay dos visiones. Alguien puede leer el calvinismo y el arminianismo en lo que es la gracia de Dios, ¿es resistible o no es resistible? ¿Quién lo puede leer? No sé si, Inge, ¿estás ahí como para leer esos dos? ¿Lo puedes Ya, ver? a ver, espérame. Déjame. ¿O muy chico? ¿O alguien que lo tenga? Dice, la gracia de Dios es irresistible, sosteniendo que cuando Dios llama a una persona a la salvación, esta persona inevitablemente llegará a la salvación, según el calvinismo. Y según el arminianismo, la gracia es resistible. Sostiene que el alma puede rechazar la gracia de Dios. Así Dios llama a todos a la salvación, pero que mucha gente resiste y rechaza este llamado. Amén. Acá hay de nuevo una confusión entre lo que es la gracia de Dios del punto de vista de la gracia de Dios eh, del punto de vista de lo que es la salvación y lo que significa la santificación. ¿M? Entonces, eh, si vemos el concepto de la gracia de Dios, ¿m? Es decir, la gracia de Dios irresistible y nosotros estábamos muertos, la gracia de Dios es irresistible porque Dios te da la capacidad o no te da la capacidad, nada más. En cambio, la gracia resistible está hablando en la santificación. Es que yo me puedo oponer o no a la voluntad de Dios. Pero en la salvación no puedo oponerme o no oponerme porque yo estoy muerto. ¿Se dan cuenta? Entonces Dios hace todo para llegar a la salvación. Mire, yo lo había puesto al revés y yo le había puesto en el arminianismo, pero tal vez la gracia de Dios es irresistible, sosteniendo que cuando Dios llama a una persona, esta persona inevitablemente llegará a la salvación. Eso es real, llegará a la salvación porque Dios lo va a hacer de tal forma porque te va a tocar en su momento, porque estás muerto. Y la gracia resistible habla sobre la santificación, no sobre la salvación. Y acá estamos hablando de la salvación. Ahí yo me equivoqué, me da la impresión. No sé qué piensan ustedes. Claro, en el proceso de santificación yo puedo oponerme si no Ponémelo. tengo un corazón arrepentido, ¿no es cierto? Pues esa Así es es, la clave. así es. Yo me opongo a la santificación, yo me opongo a la voluntad de Dios y sufro enormemente y vivo situaciones sumamente dramáticas y trágicas. Por lo tanto, yo puedo resistir la gracia, pero la puedo resistir la gracia una vez, una vez que soy salvo, pero antes no. Entonces, miren, Calvinismo ahí tiene razón, yo creo. Voy a modificarlo eso, está mal. Ujú. Me da toda la impresión. ¿Qué les Claro, parece? Sí. sí, Porque también me yo no parece. puedo. Si Dios dijo, mira, si Dios dijo, Christian Hauser va a ser salvo, Él va a llevar todo para que la salvación se concrete en mí. Ahora, otra cosa es, una vez que soy salvo, si voy a correr la carrera en forma, si voy a correr la carrera en forma adecuada o no Mm, adecuada, haciendo la voluntad perfecta de Dios. claro. ¿Se encuentra? Y que es completamente diferente. Y por eso es que existe el concepto, y ahí confirma de nuevo el concepto que no es salvación, sino santificación. Por eso cuando Jesucristo se lamenta sobre Jerusalén y dice, ¿cuántas veces he querido juntarnos como la gallina a su puñuelo y no quisisteis? ¿Se cuenta? Entonces está hablando de quiénes, los cuales Dios ya por gracia les había dado el entendimiento de la palabra de Dios, la ley de Moisés, pero sin embargo no querían. Mm. Entonces está hablando de la santificación. Súper lindo, Por míralo ahí. eso, por Súper eso bueno. también el correr una carrera se habla del premio, porque si Así es. no dependiera del mérito, entre comillas, o la decisión individual, no habría premio. No habría premio, justamente. Justamente. Por eso hay premio quien lo logra, claro, justamente. ¿Mm?
¿Ya? porque es la renuncia, es la compra, Así es, que se paga un precio. así es. Eso tiene que ver con la compra, justamente. Lo Está comprar, bueno, Inés. Está bueno, es claro. No habría compramos, premio. no Está habría bueno, premio, Claro. no habría compra, no había un precio, ¿me entiendes? claro, justamente. Justamente, súper bueno, ¿no? Excelente. Ya, y el último concepto, súper interesante, nunca pensé que esto iba a ser tan profundo, ¿ah? Yo pensaba más así marginal, pero en definitiva nos ha aclarado varios conceptos, ¿ah? Que es súper Amén. lindo. Es El más último, que cultura general, ¿viste? Está sí, es más que buenísimo. cultura general. Yo pensaba que era cultura general, pero terminó sacando varias Ah, cosas súper Muy bueno. profundas, porque además ¿ah? que son los fundamentos Fundamental. sobre los cuales se basa el Eh, cristianismo, las dos corrientes. Así es, las dos correctas, justamente. Ya, y la última, que es indudablemente bastante controversial, igual que la tercera, es la pérdida de la salvación. Es el tercer ítem, es decir, el por quién vino a morir Jesucristo, y la pérdida, este quinto, que es la pérdida de la salvación, son donde hay más contradicciones y donde más eh, diferencias hay. ¿Alguien lo puede leer? No sé si Alejandra podrías leerlo, el calvinismo y el arminianismo, ¿estás o no? ¿O está muteada? Está muteada la luz. ¿Quién puede No, leerlo? lo tengo, lo tengo, Ah, lo ya, tengo, lo tengo acá. porfa. Ya, gracias. La pérdida de la salvación, calvinismo. La perseverancia de los santos afirma que a aquellos a quienes Dios ha elegido y llamado efectivamente a la salvación y que han sido regenerados por el Espíritu Santo, no pueden perder su salvación. Serán preservados por la gracia de Dios y permanecerán en la fe hasta el final de sus vidas. Y Ya. el otro, Sí, sí, la pérdida de la salvación por el arminianismo. Aunque la salvación es un don de Dios, esta fe debe mantenerse durante toda la vida. Así, la salvación puede perderse si una persona abandona su fe. Entre paréntesis, pecado contra el Espíritu Santo. amén. Entonces, los calvinistas, eh, ¿cómo se llama? Eh, plantean este concepto en base a lo que se escribe en Juan 10, 27 y 30. Leámoslo, por favor, Juan 10, 27 y 30. Juan 10, 27 y 30. Lo tengo. ¿Ya? Por favor, dulce mía. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo soy yo y el Padre uno somos. Amén. ¿Qué les parece esta? Eso es a lo que yo hacía referencia, que el Padre me las dio. O sea, dio un número, parece ser un número determinado, ¿o no? Lógico, da un número determinado, pero piensen que acá está hablando de la santificación, porque de las Ah, ovejas está hablando, pero tienes razón. dio un número determinado en base a la santificación y en base a la presciencia, porque Dios Sí, sabe cómo vamos a actuar. Por lo tanto, Él sabe cuál es la decisión. Y por eso dice, nadie me las arrebata de mi mano. Claro, nadie me las arrebata. Satanás no las va a arrebatar porque no tiene poder contra Dios ni contra Jesucristo. Está claro. No es que Satanás me las quita, pero la decisión es mía. La decisión de crecer o no crecer es mía. Y Dios sabe quién va a hacerlo o no. No es que Satanás lo quita. ¿M? ¿Ya? Porque la decisión es mía. ¿M? No sé qué les parece. Entonces, ese es el concepto. Y el concepto porque acá está hablando, es lo mismo, acá está hablando de la esposa, por lo tanto, está hablando de las vírgenes prudentes, por eso, y no de las vírgenes necias. claro. Claro, porque si esto lo tomamos de la salvación, entonces es súper complicado porque
no se puede explicar, porque entonces, ¿cómo la Virgen es necia y la Virgen es prudente? Entonces no puede ser, ¿te das cuenta? ¿Mm? Entonces, bajo ese aspecto, sí la salvación se puede perder. Y por eso es que el concepto es que la salvación no se puede perder, no, porque justamente está el pecado del Espíritu Santo. Y el pecado del Espíritu Santo no es que yo digo algo malo contra el Espíritu Santo, sino que mi testarudez, mi negar, mi ser, es el concepto de insistir en ser apóstata. Y eso vamos a verlo también, qué significa ser apóstata. Significa ir en contra de la voluntad de Dios permanentemente. Hasta que mi corazón se endurece a tal punto que efectivamente ya no escucho más al Espíritu Santo. Por eso es el pecado contra el Espíritu Santo. Claro, porque viste que dice ¿Ya? la palabra que la obstinación es como pecado de Mm, idolatría. mm. Así es. ¿Sí? Para Dios es terrible la obstinación. ¿Y por qué? Y por eso, porque la obstinación es orgullo y el orgullo es soberbia. Y ¿Mm? Dios rechaza a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, leamos justamente el concepto del Espíritu Santo, del pecado del Espíritu Santo y del Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32, por favor. ¿Alguien lo tiene? Mateo 12, 31 y 32. Yo lo ¿Qué tengo, está? Cristian. Ah, ya, sí. Porfa, Sole, adelante. 31 y 32. Ya. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguno, perdón, hasta el 31, hasta el 32. ¿31 y 32? 31 y 32, sí, por Ya, favor. perdón. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Amén. ¿Ya? 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 ¿Qué les parece a ustedes? Entonces, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? El endurecimiento del corazón no creo que sean palabras, en realidad. No, Claro. justamente. Es el endurecimiento del Sí, yo corazón. también creo. Es la justificación permanente de mis actos. Eso es. Por eso es que para Dios es tan terrible. Por eso la justificación y la autolástima y toda la situación de que, uy, no, es que a mí me tratan mal, es que yo, es que no puedo más, es que esto es lo que pasa con mi vida, pobrecito. Todo eso es un pecado aberrante para Dios, sumamente grande, porque impide que el Espíritu Santo te hable. Eso es. Entonces, bajo ese aspecto, la pregunta es, bueno, si Judas, que entregó al Señor, se hubiese arrepentido, perdón, Judas podría haber sido salvo. Sí, Sí, si se hubiese arrepentido. ¿Te das cuenta? Claro, Es justamente. súper claro esto. Entonces, el pecado del Espíritu Santo es insistir, la testarudez, insistir en mis propias opiniones y no escuchar al prójimo, no escuchar a los que me dicen las cosas y seguir insistiendo en lo que yo hago y hago y lo hago y lo hago y lo hago. ¿Mm? Dicen, ¿Sí? tal Ujú. vez una pregunta, no sé si vale el momento de responderla, pero por ejemplo, los hijos de los escogidos que han sido, que se han apartado del camino y han blasfemado por último, porque los padres no han hecho obedientemente la voluntad del Señor. eh, Ahí hay un tema, bueno, y si se ha recibido una promesa de salvación para sus hijos,
tenemos que perseverar en fe nomás. Claro. Por eso es cree. Cuando él cree, eso también, hay dos creer. Uno, un creer es decir, sí, Señor, creo, ese es uno. Pero el otro es creer, es hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando Amén. dice cree, tú y tu casa serán salvos, pero el Señor Ay, Jesucristo amén. serán salvos, está Claro. hablando sobre la santificación. ¿Me cuenta de Amén. nuevo? Amén. Todo es dos, todo está dos en la Biblia, está lleno de dos. Ujú. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que hemos visto hasta acá. En conclusión, si vemos las dos corrientes, de la corriente de Calvino y la corriente de Arminio, es decir, la visión de los calvinistas y la visión de los arminianos, podemos llegar a lo siguiente. Se confunde habitualmente la salvación con la santificación. Y entonces, como se confunde la salvación y la santificación, no nos vamos a poner nunca de acuerdo. ¿Se dan cuenta? Porque estamos Una hablando de tercera, dos cosas diferentes. ¿Mm? una tercera corriente. Claro, de la corriente. Claro. Pero en definitiva, estas dos corrientes tienen ese problema. Entonces, se confunde y me gustó mucho hablar sobre la salvación y sobre el crecimiento de la salvación. Entonces, como no hacen una separación entre la salvación y el crecimiento de la salvación, entonces pasan estas cosas. Después, todos somos pecadores, indudablemente. Dios nos saca de la muerte a la vida, por lo tanto, no hay voluntad involucrada en eso. Y Dios sabe quiénes van a ser salvos o no y quiénes van a generar el crecimiento de la salvación según su presciencia. Por lo tanto, esa es la decisión que Él toma. Ahora, ¿por qué y cómo la toma? Gracias a Dios, ¿no? ¿Quién soy yo para decirle al alfarero cómo tiene que hacer las cosas? ¿Me entiendes? Es decir, si Sí, nosotros somos barro, ¿cómo el barro puede decirle al alfarero qué tiene que hacer? Si nosotros somos siervos, ¿cómo el siervo va a cuestionar? Por eso somos siervos. Por eso es que, ¿cómo el siervo va a cuestionar la decisión de su señor o decirle, no, ¿sabe qué? Es mejor por acá que por allá? El siervo, por eso es siervo. El siervo es aquel que hace exactamente lo que el Señor dice. ¿Mm? Eso la salvación es por gracia. ¿Ah? Después el concepto de la salvación es por gracia, es decir, Dios desea salvar a todos, pero también según su presencia ocurre un concepto de elección. Y la gracia nosotros la podemos resistir una vez que somos de alguna forma salvos. Y por eso está el concepto súper claro de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, o del siervo obediente, el tema de los talentos y el tema de las minas, sobre los siervos. ¿Ah? eso Como iba a muy diferente. interrumpirte ahí, Cristian, Sí, sí, para sí. complementar. Eso de las minas y los talentos ahora tiene sentido con el tema del crecimiento de la salvación. Así es. Es el crecimiento ¿Por de la qué fue salvación. tan severo el Señor cuando ese siervo que guardó el talento por miedo fue severo con él? Así Le es. quitó todo. Entonces alguien Todo. podría decir, oye, pero ¿qué tanta severidad? El hombre tenía razón con guardarlo ahí, pero Claro. eso es, claro, Porque es el Porque, crecimiento de porque la salvación. fue, porque fue negligente, ¿viste? negligente, justamente. ¿Ya? Justamente. Y el último concepto, el concepto de la pérdida de salvación, indudablemente la salvación es posible de perderla, es un proceso muy difícil que efectivamente ocurra. No perdemos, esto es sumamente importante, no perdemos la salvación, no perdemos la salvación porque cometemos un pecado, Eso, claro. ¿ya? Esto es sumamente importante. Entonces, la pregunta, ¿un adúltero es salvo? Claro, si se arrepiente. Se arrepiente, por supuesto. No hay duda de eso. Y puede arrepentirse, miren, y puede arrepentirse en el último segundo. Sí, Esa, como el ladrón de la cruz. como el ladrón de la cruz. ¿Mm? ¿Ya? Eso no significa, pero eso no significa que no va a tener pérdidas Ah, claro, justamente. y que va a ir a un proceso
de santificación posteriormente, una vez que muera y antes de que Jesucristo venga a la tierra. ¿Ya? Cristian, y también todo lo que Dios tenía preparado para él lo pierde. Así es. Así es. Por eso es que serán salvos como por fuego. Súper bien, Grace, absolutamente. ¿Ya? Entonces, eso es un poco lo que tenemos que entender. ¿Ya? ¿Estamos? Eso. Bueno, ya estamos para cerrar. No sé si hay algún comentario más o otra observación antes de cerrar. ¿No? Ya. Cristian, y también dice que, Sí. ¿por Grace. qué del pecado? Porque también dice que él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso el pecado. Sí. Sí, sí, sí. ¿Ya? Eso siempre hay que entender. ¿Ya? Yo puedo aceptar a un homosexual, pero no puedo compartir ni justificar su proceder. ¿Se dan cuenta? No lo voy a marginar y voy a tratarlo con mucho cariño. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que Dios está haciendo en su vida. Porque ese es el otro proceso, no sé. ¿Entienden? La persona en el pecado en el que estén, no sabemos lo que Dios está haciendo en su vida. ¿Qué proceso está viviendo esa persona? Porque nosotros vamos a juzgar según las apariencias, pero no sabemos lo que hay, no sabemos lo que está pasando en su interior. ¿Ya? ¿Ya? Amén. Estamos. Grace, ¿nos podría llevar en oración para cerrar esta reunión, por favor? Sí, amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por este hermoso día que nos has permitido, por esta palabra, Señor, que tú nos estás revelando, Señor, en este día. Lo has permitido así, Señor. Sí. Cuánto tiempo, Señor, equivocado, Señor, sirviéndote erróneamente, Señor, y habiendo leído esta palabra, Señor. Gracias porque hoy lo has permitido para nosotros, Padre. Te damos gracias por esto, Señor, también por cada familia, Señor, por los hijos, sus esposos, sus esposas, de cada uno de mis hermanos, Señor. Te doy gracias y te ruego que podamos seguir llevando esta cruz diaria, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias y un bendecido domingo y semana para cada uno de mis hermanos. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Señor. Todo lo dejamos en tus manos, Padre. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Los que puedan encender sus camaritas para que nos podamos saludar.